Fernández Calleros, es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de gastroenterología y pancreatología en París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Clínica de Páncreas y de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Adelante, doctor Hernández. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Heriberto, por la presentación. Muchas gracias al doctor Hurtado por la presidencia de este módulo. Gracias al doctor Bosques y al doctor Ballesteros por la invitación y gracias a ustedes por su presencia acá. Vamos a hablar de neoplasias pancreáticas. Básicamente nos vamos a enfocar a las cosas que se vieron en esta última semana de enfermedades digestivas en Estados Unidos, en Washington, y enfatizar que hay probablemente poca información si la comparamos con congresos de oncología, y la información puede ser diferente. Hay poca en cuanto a tratamiento, pero sí en algunos otros puntos. Y como introducción, pues vale la pena mencionar que a pesar de que el cáncer de páncreas no es una de las neoplasias más frecuentes, sí representa una de las principales causas de muerte relacionado con malignidad, hablando específicamente en países occidentales como el nuestro. Desafortunadamente su incidencia es similar a la mortalidad, y esto habla de un tumor bastante agresivo, un tumor que genera complicaciones y deterioro en el paciente muy rápidamente. Y por otro lado, el diagnóstico lo hacemos ya en etapas avanzadas en la mayor parte de los casos, lo cual nos deja poca ventana de tratamiento curativo, lo cual nos deja una poca ventana de tratamiento quirúrgico, que sería la opción actual para tratar a los pacientes de manera curativa o en un ensayo curativo. Sabemos también, por otro lado, que la mortalidad relacionada con cáncer ha disminuido de forma general, y esto hablamos de neoplasias como la del colon, pulmón y mama. Sin embargo, la tendencia de mortalidad en cáncer de páncreas no se ha modificado en las últimas décadas, y esto igualmente es algo preocupante, porque a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado para esto, en cuanto a diagnóstico temprano, en cuanto a un tratamiento más enfocado en la curación, no ha podido haber resultados adecuados en cuanto a la disminución de la mortalidad relacionada con esta neoplasia. Y la investigación en cuanto a cáncer de páncreas tiene varios frentes, de los cuales voy a referirme solamente a estos que menciono acá: grupos de riesgo, algunos biomarcadores, algunos desarrollos en blancos terapéuticos, que son probablemente los temas en los cuales hubo mayor información en esta Semana de Enfermedades Digestivas en Washington. Y aunque hay otros frentes que se pueden igualmente tocar, bueno, son los que más interés causaron. El primero de los estudios que les voy a mostrar es este realizado por el doctor McCarthy, que lo que hizo fue tomar de una base de datos muy amplia pacientes que tuvieran alto riesgo para cáncer de páncreas. El alto riesgo para cáncer de páncreas se tomó en cuenta con personas que tuvieran cáncer de páncreas familiar, personas que tuvieran mutaciones en algunos genes como CDKN2A, como la pancreatitis hereditaria en el gen del tripsinógeno catiónico, PRSS1, como el gen STK11, y en pacientes que tuvieran dentro de sus antecedentes familiares personas con diagnóstico de síndrome de Lynch o mutaciones en el BRCA, ya sea 1 y 2. Una vez revisando la base de datos, pudieron obtener 96 pacientes, y solamente pues se les mandaron cuestionarios y se les mandó una invitación para realizarse ciertos estudios. Solamente el 30% de estos 96 pacientes accedió a realizarse estudios, lo cual es importante porque es una proporción muy baja de pacientes que tienen antecedentes graves en cuanto a carcinoma
pancreático y de otros tipos, pero bueno, eso habla también un poquito del miedo que le da a la gente saberse con un diagnóstico malo. Y bueno, se estudió a estos 30 pacientes y se encontraron, se estudió con estudios de imagen y con ultrasonido endoscópico, y se encontraron 74% de anormalidades en este grupo de 30% de pacientes. Se les dio seguimiento a un año. Ninguno de estos 74% de anormalidades fueron cáncer de páncreas, fueron sobre todo lesiones quísticas o pancreatitis crónica. Y se dio un seguimiento a un año, y después de ese año únicamente 6 pacientes regresaron a hacerse un estudio de seguimiento, igualmente una tomografía o un ultrasonido endoscópico. Sin embargo, a pesar de que fueron muy pocos los pacientes que regresaron, 2 de ellos tenían cáncer de páncreas un año después de haberse hecho el estudio inicial. Los autores de este estudio concluyen que en grupos de riesgo elevado para cáncer de páncreas, la progresión de las lesiones premalignas, en este caso lesiones quísticas o pancreatitis crónica, es más rápido, y el seguimiento, sugieren, debe ser más estrecho y más cercano. Hablando de neoplasias quísticas del páncreas, bueno, sabemos que las neoplasias quísticas del páncreas son una oportunidad importante para el desarrollo de investigación, y probablemente, hablando de neoplasias pancreáticas en general, son hacia donde se enfoca el mayor esfuerzo de los gastroenterólogos, no tanto así de los oncólogos. Sin embargo, pues finalmente como gastroenterólogos vemos probablemente un poco más de este tipo de lesiones, y hemos reconocido cada vez con mayor certeza diagnóstica estas lesiones, y su papel premaligno se sustenta tanto en su historia natural como en la biología de los tumores. De las neoplasias quísticas del páncreas, la intraductal papilar y mucinosa es la más frecuente y la más estudiada, y no fue la excepción en esta semana de enfermedades digestivas. Este estudio que les muestro ahora fue hecho en la Clínica Mayo, y tomaron de su base de datos 766 pacientes que tenían con neoplasias quísticas del páncreas, separaron a todos aquellos que tenían neoplasias intraductales papilares y mucinosas de rama secundaria, y se les dio un seguimiento a 4.8 años en promedio. Encontraron durante este seguimiento un 1.4% de progresión a cáncer de páncreas, lo cual concluye el estudio que el riesgo de malignización en este grupo de pacientes con neoplasias de rama secundaria es muy bajo, y por lo tanto sugieren lo que ya conocíamos, que es conveniente dar un seguimiento conservador, y no hablan mucho del tamaño de las lesiones, y tampoco hablan mucho de la presencia de más de alguna lesión. En este estudio japonés igualmente se enfocaron en neoplasias intraductales papilares y mucinosas, y son pacientes que reclutaron y que tenían seguimiento anual, ya fuera con un ultrasonido transcutáneo, que en Japón utilizan mucho, y hay un estudio posterior que les voy a mostrar, tomografía computada, resonancia o el ultrasonido endoscópico, y ellos recalcan en su estudio que únicamente le hicieron ultrasonido endoscópico a aquellos pacientes en los cuales necesitaran hacer una biopsia del páncreas. Encontraron incidencia de cáncer de páncreas en este grupo de 2.4%, sin embargo, el 50% de este grupo que desarrolló cáncer de páncreas tenía quistes menores a 2 centímetros, lo cual es diferente a lo que se ha reportado previamente. Sin embargo, tenían múltiples lesiones quísticas. Lo que ellos concluyen con este estudio es que el hecho de que los pacientes tengan lesiones quísticas múltiples, incluso siendo menores a 2 centímetros, genera un riesgo mayor para que los pacientes desarrollen cáncer de páncreas más tempranamente. Este otro estudio, hablando también de neoplasias quísticas del páncreas, es un estudio multicéntrico que reunió más de 3.000 pacientes con igualmente una neoplasia intraductal papilar y mucinosa,
y lo que se hizo en todos ellos fue hacerles una punción por ultrasonido endoscópico y medir el antígeno carcinoembrionario. El 16% de estos pacientes tenían antígenos carcinoembrionarios menores a 200 y desarrollaron cáncer de páncreas. Es decir, de todos los que desarrollaron cáncer de páncreas, 16% de ellos tenían un antígeno menor de 200. Y bueno, esto finalmente es diferente a lo que normalmente vemos en la literatura, ya que, bueno, tomando en cuenta los niveles de antígeno carcinoembrionario, podemos más o menos pensar qué pacientes tendrán un riesgo mayor de tener una neoplasia, un cáncer de páncreas en una de estas neoplasias. Y bueno, cambiando de tema y hablando ahora de marcadores de buena respuesta, este estudio coreano se encargó de ver pacientes con cáncer de páncreas metastásico y lo que hicieron fue muy interesante. Tomaron una tomografía en la cual utilizaron medio contraste intravenoso y la hicieron antes de que el paciente recibiera quimioterapia y después de 3 ciclos de quimioterapia, y desarrollaron una unidad que ellos llamaron delta, que es la diferencia entre las unidades Hounsfield antes y después de la administración de medio de contraste. Tomando en cuenta eso, dividieron a los grupos, todos ellos tenían quimioterapia con gemcitabina, basada en gemcitabina, y dividieron a los grupos en 2, el grupo de respondedores y el grupo de no respondedores. Describieron que el grupo de respondedores tenía una delta mayor comparado con el grupo de no respondedores, que tenía una delta menor, y todo esto con una diferencia significativa estadísticamente, lo cual quiere decir, según la conclusión de estos autores, que de acuerdo a la mejor captación del contraste que tengan los pacientes, que tengan los tumores de estos pacientes, se puede predecir una mejor respuesta a la quimioterapia. Esto tomando en cuenta no solamente el tumor pancreático, sino la metástasis hepática más grande. Entonces, bueno, finalmente, a pesar de ser un grupo en el cual la neoplasia se presenta de manera avanzada y la sobrevida, como sabemos, es muy baja, probablemente el hecho de que el tumor tenga una vascularidad más importante y capte mejor el contraste intravenoso, le brinda una posibilidad mayor de tener una sobrevida más a largo plazo. Y por último, el estado nutricional es algo que desde hace muchos años ha sido de interés particular en los pacientes con cáncer de páncreas. Se sabe incluso que mejorando el estado nutricional de los pacientes, la sobrevida puede incluso hacerse más larga. Y este estudio desarrollado por el Dr. Lee utilizó la albúmina y los leucocitos séricos para integrar el índice pronóstico nutricional. Es un estudio que reunió a casi 500 pacientes en diferentes estadios clínicos con cáncer de páncreas y demostró con este índice pronóstico nutricional que aquellos pacientes que tenían una mejor nutrición tenían una mayor sobrevida independientemente del estadio clínico e independientemente de las complicaciones asociadas al cáncer de páncreas. Por lo tanto, este autor concluye que un índice pronóstico nutricional bajo se relaciona con una menor sobrevida en cualquier estadio clínico, sin importar las complicaciones asociadas. Y para concluir, sabemos que el seguimiento a grupos de riesgo debe ser estricto y aunque en esencia los grupos de riesgo son aquellos pacientes que tienen enfermedades más bien raras como asociaciones genéticas de pancreatitis crónica, pancreatitis hereditaria, algunos síndromes oncológicos que finalmente son raros, pues vale la pena conocer a los miembros de estas familias y darles un seguimiento estrecho porque tienen un riesgo más elevado de presentar una neoplasia pancreática en un estadio
probablemente más avanzado en menor tiempo. Hablando de las neoplasias intraductales papilares y mucinosas, como parte de las neoplasias quísticas del páncreas, igualmente debemos tener una vigilancia estrecha, no importando si son neoplasias de rama secundaria o de rama principal, debido a que, igualmente como en el grupo anterior, son pacientes que tienen un riesgo un poco más elevado que la población general de tener o de desarrollar cáncer de páncreas. Por otro lado, bueno, la tomografía siempre ha sido un buen método para evaluar en el diagnóstico del cáncer de páncreas, y ahora, bueno, finalmente también es, de acuerdo a este estudio, un método prometedor para evaluar la respuesta al tratamiento utilizando un índice diferente que los tradicionalmente utilizados como RECIST y algunos otros. Y por otro lado, y para terminar, el estado nutricional en el diagnóstico de los pacientes con cáncer de páncreas puede ser un marcador pronóstico. Vale la pena enfocar nuestros esfuerzos en los pacientes que se han diagnosticado con cáncer de páncreas para que su estado nutricional no se modifique tan rápidamente. Sabemos que es poco lo que podamos hacer para que se termine modificando y finalmente estos pacientes se deteriorarán rápidamente. Sin embargo, si logramos que el deterioro sea en un tiempo más prolongado, podemos probablemente mejorar algunos aspectos en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. A continuación, tendremos la participación de la doctora